Bien, jóvenes, muy buenas tardes, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a dar inicio a la actividad práctica, perdón, a la actividad teórica correspondiente a lo que es el tema de vulvovaginitis, enfermedad pélvica inflamatoria. Como introducción, vemos que en el campo de la ginecología y obstetricia, las infecciones pélvicas forman parte de un grupo de patologías que generan cuadros clínicos variados, como son la vulvovaginitis y la enfermedad pélvica inflamatoria con el acrónimo de EPI. Las vulvovaginitis constituyen aproximadamente el 10% de los motivos de consulta más frecuentes que hay en ginecología. Existen secreciones vaginales normales, que es propio de la mujer, que es un color blanquecino, transparente, que realmente eso es lo que va a lubricar la vagina. Y eso va variando conforme también pasa los años. También en el momento del ciclo menstrual, el estado emocional, cuando hay un dispositivo intrauterino, los anticonceptivos combinados orales. Todo eso puede también variar las secreciones vaginales o los flujos vaginales. El 90% de las vaginitis infecciosas corresponden en tres etiologías que vamos a ver. Vaginitis por cándida, vaginitis por tricomonas y vaginosis bacteriana. Si esto a veces no se cura, estas infecciones pueden seguir ascendiendo y van a llegar adentro del útero y van a salir a nivel de la trompa, produciendo lo que es la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una patología infecciosa polimicrobiana, causado tanto por microorganismos de transmisión sexual como por otras bacterias que ascienden hacia las estructuras pélvicas. La EPI afecta principalmente a mujeres jóvenes sexualmente activas. A veces se presenta en ellas por lo que soy la experta, no tienen el cuidado, no se saben qué métodos usar o no saben qué protecciones tener y a veces se contagian fácilmente. Y a esto si le suma que inician temprano su vida sexual, a partir de los 14 y 15 años están iniciando sus relaciones sexuales. Y esto está relacionado también a las múltiples parejas sexuales, en la cual se le llama la promiscuidad. El objetivo de este tema es que se tiene que concientizar a los alumnos sobre las graves complicaciones y secuelas que llega a producir si es que esto no se llega a un correcto diagnóstico y por lo tanto a un tratamiento precoz y adecuado. Revisar la modalidad de presentación de vulvovaginitis. Recuerde que ya se ha dicho, son tres entidades, lo que son por cándida, lo que son por tricomona y lo que son por vaginosis bacteriana. Y a esto, con la complicación que puede presentar, puede producir enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si nosotros podemos hacer una buena corrección, un buen tratamiento a la vulvovaginitis, podemos evitar las complicaciones que puedan producir en una enfermedad pélvica inflamatoria. Y estar siempre en constante actualización bibliográfica de esta patología infecciosa que afecta a mujeres, en su mayoría jóvenes. Esto quiere decir que esto van cambiando. A veces hay esquemas de tratamiento que van variando uno tras otro y nosotros tenemos que estar pendientes de estos cambios. Y empezamos como vulvovaginitis. Como definición, es una inflamación de la vulva y vagina. Recuerde que no solamente los descensos vienen de vagina, también pueden venir a nivel de la vulva. ¿Y cómo se presenta eso? En la parte vulva se presenta lesiones eritematosas que a la vez produce prurito. ¿Ya? Y esto puede ser por una causa infecciosa, que es la más frecuente que existe. Después tenemos una vaginitis hormonal, debido a que ya no hay estrógenos. Recuerde que en la parte vaginal hay receptores de estrógeno, que si no hay, ¿qué pasa? Va a producir una atrofia vaginal, o sea, una vaginitis atrófica posmenopáusica. La paciente siente resequedad vaginal. Y eso es un poco fastidioso en pacientes cuando ya están en la menopausia, porque a veces con el contacto sexual con la pareja hay esa dispareunia. ¿Qué es dispareunia?
dolor a la relación sexual. O también por unos componentes o soluciones irritantes que se colocan en la misma región vulvar. Eso también produce irritabilidad, te puede producir lo que es una vulvitis o lo que puede ser una vaginitis. Se debe de sospechar ante la presencia de una secreción diferente a la normal y síntomas como ardor, o sea, hay ardor en esa zona, prurito, hay bastante picazón, y si hay prurito, que va a producir tanto que uno comienza a rascarse, hay una irritabilidad en esa zona que puede ser dentro de la región vaginal como también dentro de la parte vulvar. Y como le dije, siempre va a haber un dolor a la relación que es la dispareunia y por consiguiente estos flujos que pueden cambiar de color pueden producir mal olor. La epidemiología, el 20% de estas patologías vienen a consulta ginecológica en la atención primaria. ¿Qué significa atención primaria? En los establecimientos de salud, los centros de salud o postas médicas que lo llaman. En las consultas especializadas, por ejemplo, en los hospitales nacionales y en los institutos. En este caso hablamos del Instituto Materno Perinatal. Y también es como una forma de urgencia este 20% de vulvaginitis porque ocasiona a veces bastante dolor en la parte genital. Entonces la paciente acude por emergencia, pero no es una emergencia, sino una urgencia. Ya creo que saben ustedes cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. La urgencia que no se compromete la vida del paciente y la emergencia que compromete la vida del paciente siempre que haya una patología de fondo. El 75% de las mujeres tienen un episodio a lo largo de su vida, siempre tienen un episodio a lo largo de su vida, el 40 a 50% cuando ya tienen dos, pero hoy en día a veces esto va variando porque hay pacientes que porque a veces, ejemplo, tienen la menstruación, y no le gusta cambiarse los paños, no quiere, y se colocan los tapones vaginales. Eso también produce una irritabilidad, eso también te puede conllevar a que el flujo vaginal cambie. Otro que se hacen las duchas vaginales, no me voy a asear, que tengo la menstruación y se hacen las duchas vaginales, que también no debe de ser. Es por eso que hoy en día ya la vulvaginitis pues está que se presenta cada cierto momento. Y la vulvaginitis candidiasis es es la más prevalente en el continente europeo. La histología vaginal, este es el epitelio de la vagina, ¿no? ¿Qué cosa es el EEPNQ? Es el epitelio estratificado plano no queratinizado, que es grueso, que mide 150 a 200 milimicras. No tiene glándulas este epitelio. Tiene una lámina propia de tejido conectivo, laxo, que proviene del mesénquima, ¿no? Este conectivo laxo tiene alto porcentaje de fibrina o fibra, que es lo que ocasiona que tenga un poco de dureza. Y hay una humedad por traducción de la lámina propia. Entonces, esto es lo que es la histología vaginal con epitelio estratificado no queratinizado. Y acá esto va variando según la edad. En la época premenarquea o antes de la regla, el epitelio es algo fino y posee bajo glucógeno y tiene un pH de 7, que supuestamente es alcalino. Cuando hay niñas, en la menopausia, el pH de la mujer se vuelve alcalino. Después viene lo que es la edad fértil, la parte reproductiva, que así ya comienza a formarse las capas, son 25 capas celulares. Aquí el contenido de glucógeno es alto, sobre todo en los epitelios más superficiales, como son los epitelios planos superficiales y los intermedios que están ricos en glucógeno, por la acción de quién, de los estrógenos. ¿No? Y conforme va pasando los años, esto va reduciendo el glucógeno, se vuelve ya en la época perimenopausia, se reduce
y cuando ya se llega a una posmenopausia, miren aquí, igual que una premenarquia, se pone el epitelio fino y el glucógeno disminuye porque ya no hay estrógeno. Tanto en la parte premenal que en la parte posmenopáusica todavía la acción del estrógeno todavía no está empezando. ¿Ya? Y el pH va a seguir siempre variando. Solamente aquí en la etapa reproductiva o en la enfermedad, en la mujer en edad fértil, el pH es ácido. Por eso que hace que no ascienda mucho los microorganismos. Como le digo, tiene estrógenos que forman el epitelio vaginal, es responsable del contenido del glicógeno o glucógeno, como quieran llamarlo, y disminuye el número de bacterias patógenas. Pero también existe lo que es la progesterona, la otra hormona femenina, que también forma parte del epitelio vaginal, pero hasta la capa intermedia. No llega al estrato espinoso, ni al estrato granuloso, ni a las células basales, solamente en las dos primeras capas, superficial e intermedia. En cambio, los estrógenos sí te llegan todas las capas o todos los extractos del epitelio vaginal. Por eso que le llaman epitelio poliestratificado, varios estratos o varias capas. ¿Ya? Microbiota. La microbiota, ¿qué cosa es? Es un conjunto de microorganismos que se localizan, ¿no?, en la región vaginal, ¿ya? Y que están en distintos sitios dependiendo de su localización. ¿Y qué contiene esta microbiota? Contiene todo este grupo de bacterias, desde los aerobios gram positivos. ¿Qué significa aerobios? Aerobios gram positivos que necesita oxígeno para producir daños. En este caso tenemos a la primera, que es los lactobacillus, que es el 50 al 70% que se localiza en la parte vaginal. Después tenemos el resto, lo que es la Corynebacterium, el Streptococcus hemolítico, el neumolítico, enterococo y estafilococo. El otro aerobio es el gran negativo. En este caso tenemos a la E. coli o Escherichia coli y a la Gardnerella vaginal. La Gardnerella vaginal es la causante de la vaginosis bacteriana. Luego tenemos otro grupo de microbiota que son los anaerobios, sin oxígeno, que no necesita el oxígeno para producir daño o en este caso para que pueda ser dentro de la mucosa vaginal pueda contrarrestar algún agente patógeno. En este caso tenemos al Clostridium, al Pectostreptococcus y al Fusobacterium B. Y luego vamos a tener a la única que es también la cándida. La cándida, a pesar que es un agente patógeno, también hay dentro de la microbiota que es normal, que va a ayudar a que se produzca una especie de prevención en cuanto a que pueda desarrollar algún tipo de vulvovaginitis. La acción de la microbiota normal, ¿cuál es? Sobre todo los lactobacillus mantienen el ecosistema vaginal, compiten con los hongos por los nutrientes, bloquean receptores epiteliales para hongos y mantiene el pH vaginal que es ácido entre 3.5 a 4.5 de pH y potencia la respuesta inmune mediante la secreción de interleuquinas. En este caso, cuando hablamos lo que es de vulvovaginitis en general, tenemos dos tipos de grupos, la vaginitis infecciosa y la vaginitis no infecciosa. La vaginitis infecciosa tenemos a la cándida vulvovaginal, a la vaginosis bacteriana y a la tricomoniasis o tricomona vaginales. Hay otras causas de vaginitis infecciosa que es herpes simple, sobre todo la herpes genital, porque también existe herpes labial, el HPV, el papilomavirus, el gonococo y la clamidia. Esos son los causantes de producir la enfermedad pélvica inflamatoria que lo vamos a ver más adelante. Y la vaginitis no infecciosa, producida por una vaginitis química o irritativa, cualquier agente líquido o cualquier sustancia irritante que se coloca a la mujer te puede producir una vaginitis química o irritativa. La vaginitis alérgica, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicas a los preservativos, le produce una irritabilidad enorme.
Y el hombre ahí se coloca el preservativo, por más que se le dice que no lo use ante la pareja que tiene una alergia a eso, se siguen colocando y vienen a la consulta con una gran irritabilidad. La vaginitis traumática, cualquier golpe que pueda tener la paciente, la persona, la mujer, produce ese tipo de vaginitis no infecciosa y la vaginitis descamativa inflamatoria, que toda infección que hay siempre va cambiando el epitelio. Los factores de riesgo para lo que es la vulvaginitis es el tipo de coito. ¿A qué se refiere eso? Hay coitos anales o contra natura y hay coitos vaginales. Cuando uno tiene unas relaciones no, contra natura o anales y luego inmediatamente tiene lo que es el coito vía vaginal, todo el microorganismo, toda la bacteria, todo lo que hay en la región anal que se localiza en la región del pene, entra por la vagina y arrastra todo ese microorganismo. Por eso que es un factor de riesgo. Siempre se tiene que tener las relaciones natural, o sea, por vía vaginal. El número de parejas sexuales, aquellos que son promiscuos, tanto el hombre o la mujer. ¿Por qué? Puedes tener una pareja que no conoces y tienes tu pareja actual, tú no sabes si está infectado o no, porque el simple hecho que están, ven que en la región vulvovaginal no hay nada, no hay secreciones, pero a veces nosotros cuando evaluamos a la paciente, colocamos el espéculo, como ven acá en la figura, hay bastante secreción que puede ser blanquecina como leche cortada, puede ser de color verde, hasta con olorcillo a pescado, o puede ser con olor, coloración amarilla, y se concentra acá y esto no sale al exterior. Entonces, uno no sabe, hace el acto sexual, no se da cuenta, el hombre comienza a tener irritabilidad en la región del pene, llega a la casa, llega con la mujer, mantiene relaciones y comienza lo que es la infección. La falta de higiene también. Hay mujeres que tienen que tener bastante higiene. A veces no, los microorganismos están ahí y son fácil ascenso para producir esta vulvovaginitis. El otro extremo es el exceso de higiene, donde se colocan baños vaginales, duchas vaginales, se compran esos sobrecitos que sí que el propagandista dice, esto es bueno, limpie el todo, no le produce nada, pero no, le estás produciendo pues un exceso de higiene. ¿Por qué? Porque esas sustancias alteran el pH de la vagina. De lo que es ácido se vuelve alcalino. Entonces, cuando es alcalino, el microorganismo fácilmente ingresa, ¿no? Ingresan sonrientes, ingresan contentos y produce lo que es la enfermedad. Y la diabetes mellitus, sabemos que la diabetes mellitus siempre la paciente va a tener vulvovaginitis porque la diabetes mellitus, ¿qué te va a producir? Disminución de las defensas. Y dentro de la parte vaginal también hay microorganismos que las mantienen a las mujeres en defensa. Entonces, cuando hay diabetes, esas defensas van disminuyendo y es por eso que puede conllevar a que pueda desarrollar esta patología. Irritación del área genital, ¿qué significa? Cuando se ponen pues esas truzas, licras o esas truzas sintéticos que a veces se colocan bien apretado y encima se coloca en el pantalón apretado, te va a producir la irritabilidad y al producir la irritabilidad te va a producir lo que es la picazón y por consiguiente vas a producir una serie de irritabilidad en esta zona. Por eso siempre se aconseja a que sea que tiene que colocarse o usar siempre prendas o truzas o ropa interior de algodón, no de licra ni sintético, porque eso también altera. Ahora, la paciente viene, está con su truza de algodón y se pone un pantalón de licra. Lo mismo que nada, el hecho de que tengas una truza de algodón no significa que te va a proteger, porque la licra, no, se coloca y la licra es algo sintético y lo sintético te da calor. Entonces, no es aconsejable tampoco ponerse ese tipo de ropa interior ni tampoco pantalones
a base de licra o sintético. El olor, pues un olor desagradable generalmente bastante fuerte, ¿no? Hay la mayor secreción, como le estaba comentando. Uno no se da cuenta afuera, no tiene, no, todo tranquilo, todo bien. Cuando coloca el espéculo tienes todo como si fuera un caldo de cultivo. Hay molestias al orinar, incluye sensación de ardor, claro, ¿por qué? Porque abajo está, por ejemplo, la secreción, va descendiendo y ¿quién está arriba? La uretra. Y por ahí este microorganismo también ocasiona ardor. Entonces la paciente cuando micciona siente la sensación de ardor o dolor al miccionar, que es la disuria. Y a veces uno está pensando que tiene una ITU, una infección del tracto urinario. Le pides un examen de orina y la orina te sale normal, pero abajo te sale, como dice en los gérmenes, te puede colocar ahí tricomonas, te puede colocar este, colococos o clamidia. Ahí te sale también la muestra de orina. ¿Por qué? Porque ha sido infectado desde lo que es la parte vaginal hacia la parte uretral. Por eso siempre hay que estar siempre haciendo sus aseos diarios. Y empezamos con el primero, que es la Cándida albicans, ¿no? ¿Qué cosa es la Cándida albicans? Es un hongo, o en hifas o pseudohifas, ¿no? ¿Qué significa hifa? Que es un filamento que se origina a partir de las esporas del hongo. El 20% de las mujeres son portadoras en este tipo de infecciones. Miren cómo se ve acá. Perdón, el 75% de las mujeres al menos tiene una vez un episodio en su vida. Esto produce lo que es la cándida albicans, que es su agente etiológico. Baila todo lo que es la pared vaginal, ¿no? Con colores blanquecinos como leche cortada, ¿no? Y esto es a causa de la cándida albicans. El 80% de la candidiasis vaginal es por cándida albicans. Hay otro tipo de cándida que es la cándida gravata y la cándida tropical, pero la mayor causa de la candidiasis es la cándida albicans. Miren, ¿no? Como les digo, son hifas que son filamentos de tipo espora que tiene el hongo. Factores de riesgo. Hábitos, como ya les he anticipado, ropas sintéticas, apretadas, falta de higiene, lavados y baños con jabones perfumados. A lo mejor dice, voy a echarme para que no me huela cuando estoy con la regla, o me voy a echar para que no me esté oliendo otra cosa. Se echan estos jabones perfumados y sabiendo que esto te va a ocasionar el cambio de pH. Es por eso que se produce esta patología. Si las mujeres no usaran ningún tipo de jabones perfumados o líquidos perfumados, no estuviéramos combatiendo lo que es la vulvovaginitis. Anatómicos, una vaginitis húmeda según la edad y vecindad a la región endovulvar. ¿Qué significa? Que a veces la mujer cuando va a miccionar siempre tiene que hacerse la limpieza por micción con un papel. A veces uno se va a ciertos sitios y van al baño y el dispensador a veces te cobra por usar el servicio higiénico. Tú le das 50 o le das un sol, con esa mano que ha recibido tu plata, la plata, agarra el papel y te lo da. Y la mujer va al baño y con eso se limpia. Es preferible que ustedes, señoritas, lleven su propio papel, ¿no? En este caso, papel higiénico. Ustedes van, reciben, entran, se dan la mano y van al baño a hacer la micción y con el papel higiénico que tienen ustedes van a hacer su limpieza y lo tienen que hacer de arriba hacia abajo, o de adelante hacia atrás y no regresarlo. Solamente una pasada de arriba hacia abajo y nuevamente si quieres volver a limpiarte, nuevamente de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás, porque si hace, fricciona de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante como una fricción, recuerde que atrás aquí está la región anal y así por más limpio que tenga siempre va a haber microorganismos ahí y van a arrastrar para que pueda entrar a la región vaginal. Fisiológicos y endocrinos. En el embarazo siempre
el pH, el flujo vaginal siempre va a cambiar por la acción hormonal, pH menos ácido que lo normal. La diabetes mellitus ya lo hemos dicho, porque baja la defensa y los anticonceptivos hormonales porque modifican el moco. Farmacología e instrumentales, por ejemplo, la terapia antibiótica. Cada paciente que tiene tratamiento antibiótico, un poco que la flora cambia. Los corticoides igualitos, los quimioterápicos. También los pacientes que sufren eh, cáncer y están en tratamiento con quimioterapia también son propensos a que tenga eh, vulvovaginitis. Los DIU, como ya le he comentado, las sondas o catéter, exámenes vaginales con equipos mal estilizados, a veces se usan en consultorios que ustedes van a un sitio por querer ahorrar unos soles, van a un sitio de dudosa procedencia en cuanto a la asexia y les va a colocar espéculos mal lavados, no están centrifugados, son mal esterilizados y también te puede conllevar a infecciones vaginales. Y los inmunosupresores, sobre todo el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque baja también la defensa. Esos son los factores de riesgo. Clasificación de la candidiasis. Tenemos a dos grupos, la no complicada y la complicada. La no complicada, moderada manifestación clínica, esporádica infrecuente, menos de 3 por año, tiene pseudo-IFAS o IFAS, ¿no? Y tiene un huésped normal. En cambio, la complicada tiene moderada a severa dependiendo de la condición clínica. Acá ya hay recurrencia, que se repiten los episodios 4 veces al año. Son blastóforos solos. Entonces, ¿qué cosa es un blastóforo? Es una invaginación de la blástula, que también te puede producir esto. Factores adversos, por ejemplo, la gestación, como ya le hemos dicho, porque cambia el flujo vaginal, la diabetes mellitus no controlada y los inmunocomprometidos o inmunocompromisos. Vayamos a la parte clínica. Como pueden ver aquí ustedes, miren aquí una leucorrea de flujo, leucorrea, leuco, presencia de glóbulos blancos con su forma de secreción de flujo blanco como leche cortada que se presenta en la región vaginal. A esto se puede presentar, miren aquí un prurito en la zona vulvar, ¿no? Zona enrojecida, zona eritematosa y que esto se puede extender a la parte inguinal, hacia la parte de arriba e incluso hasta la parte perineal. Al tener esta patología, te va a producir pues una dispareunia, al momento del acto sexual, te va a producir dolor y disuria, porque ya les dije, este componente, este flujo, va en ascenso a la parte de la uretra y te da manifestaciones de disuria, una sintomatología urinaria y hay un ardor intenso. La vulva y la mucosa vaginal, en este caso, como pueden ver, en la parte vulvar está bien enrojecido y en la parte vaginal también está todo eritematizado, todo rojo por la acción del flujo vaginal. Entonces, el diagnóstico, ¿qué hacemos? Siempre jóvenes, ectoscopía o la inspección. No solamente mire la paciente, hay que colocarle el espéculo y se acabó. Hay que mirar la parte, hay que inspeccionar la parte vulvar. Miren aquí, como les estaba diciendo antes, cómo se extiende esta lesión eritematosa, ¿no? Que va hasta la región perineal, toda la vulva y puede llegar a la región inguinal. El flujo típico de esta vulvovaginitis es el aspecto blanquecino. Puede ser como grumitos pequeños, ¿no? O puede ser similar a lo que es un yogur o leche cortada. Y pues se puede encontrar en los labios mayores o también en los labios menores o también dentro del introito vaginal. No tiene olor la candidiasis albicans. Perdón, la candidiasis vaginal no tiene olor y puede producir por irritabilidad, puede producir edema y erosiones debido a que a que la paciente se va rascando la zona vulvar. ¿Ya? Luego, ¿qué cosa has hecho ya tu inspección? Todo, colocas el espéculo, que puede ser metálico o puede ser también el descartable. Entonces, ¿qué visualizamos? El cuello, miren aquí una lesión eritematosa con una colpitis. ¿Qué es la colpitis? La infección o inflamación de la parte vaginal.
¿no? Que son puntitos blancos. Aquí el pH es de -4. Y si uno saca esta muestra y lo lleva al microscopio y le coloca hidróxido de potasio, se da aspecto de pseudo caña, ¿no? De bambuco. Y son hifas en forma así de cañita, pero que son pseudo, falsa caña. Así se ve en el microscopio. El tratamiento para estos casos tenemos infinidades. No todos tienen que colocarlo, o sea, tenemos que ver qué tratamiento se le puede dar. En este caso, si hay una irritabilidad local en la parte vulvar, podemos usar clotrimazol en crema al 1%. Y eso se puede colocar 2 a 3 veces al día en la zona de lesión durante 7 días. Y si la lesión es extensa, como hemos visto en el caso anterior, puede ser hasta 14 días. Luego podemos seguir usando el clotrimazol, pero en tabletas vaginales. Vienen de 100 miligramos y se puede colocar una tableta diaria antes de acostarse durante 6 días o puede ser dos juntas durante 3 días. Al colocarse la paciente las tabletas vaginales, hay que decirle de que no tiene que levantarse hasta el día siguiente, porque si se coloca, luego se levanta por descenso, va a caer. Y si va al baño miccional, al momento de miccionar, esa tableta vaginal cae. Y la paciente no se da cuenta, termina de visionar y jala el inodoro, el tanquecito, y la tableta vaginal se va y se despide la paciente, le dice chao, ¿no? Y se va. Y la paciente cree que se ha echado y cuando llega a la consulta todavía sigue la sintomatología. Y te dice, lo que yo me colocaba y cuando uno le pregunta, ¿se ha levantado después de ir al baño? A veces te dicen sí y a veces te dicen no. Cuando me dicen sí, a la clínica veo que no hay respuesta. Si me dicen no, a la clínica veo me está mintiendo porque no ha hecho efecto. Si se cumple tal como está, esto remite siempre del tercer al séptimo día de tratamiento. ¿Y qué vas a encontrar? Nada, limpio, solamente rasgos de las tabletas vaginales. Hay clotrimazol, por ejemplo, en los establecimientos de salud tienen de 500 y esto se coloca una sola dosis, por eso le llaman monodosis, una tableta suficiente. Si no hay clotrimazol, tenemos isoconazol, crema, igualito, una aplicación al día por 7 días. En este caso, isoconazol, a diferencia de clotrimazol, puedes colocar 2 a 3 veces al día en la zona de lesión, que es la zona vulvar, cuando es en crema. Pero el isoconazol es una vez al día y de preferencia en la noche. También tenemos lo que es el miconazol, de 100 miligramos una vez al día por 7 días. También tiene crema de miconazol 2% una vez al día por 7 días. O también tenemos lo que es el econazol óvulo. Si no hay clotrimazol, no hay miconazol, econazol óvulo de 150 miligramos una vez al día también al acostarse por 7 días. Y por último, tenemos los derivados de la nistatina. Esto también viene en 100.000 unidades internacionales, una tableta vaginal diaria, pero aquí ya es por 14 días. Esto se usa cuando ya hay bastante lo que es recurrencia. Entonces aquí tenemos una gama de tratamientos para escoger y para el bien de la paciente. Tratamiento oral para estos casos puedes usar el fluconazol 150 miligramos una vez por semana. La dosis puede ser entre 2 a 3 dosis, o sea, durante 2 o 3 semanas. Si empiezas hoy día el lunes, la segunda dosis es el día, en la siguiente semana, lunes que es 6 7 y la siguiente semana que sería el 14. Alternativa, si es que no hay fluconazol, ketoconazol 200 miligramos cada 12 por 14 días o el itraconazol 200 miligramos una vez por día por 3 días. El primero es un tratamiento antiguo. ¿Cuál es el problema? Que te produce un poco de hepatotóxico.
El itraconazol es bueno, pero es muy caro. Tratamiento complicado se define como tal ante 4 o más episodios sintomáticos por año. Esto se debe de sospechar cuando hay una vaginosis candidiásica recurrente. Es necesario realizar cultivos para confirmar el diagnóstico y advertir la presencia de especies poco comunes. Si ustedes ven una candidiasis o una vulvovaginitis candidiásica que se está haciendo recurrencia y a pesar que le ha dado tratamiento, sigue teniendo la sintomatología, en este caso tenemos que hacer un cultivo de secreción vaginal e identificar el hongo agresor. De repente no es una cándida albicans, de repente es una chavata. Entonces tenemos que hacer otro tipo de hongos. Entonces uno da el tratamiento y no está dando, no está dando resultado. Entonces, en este caso sí tenemos que hacer el cultivo. Esto se hace para lograr la remisión antes de comenzar un tratamiento de mantenimiento. En el episodio agudo, el tratamiento debe durar por lo menos de 7 a 14 días o vía oral repetir al tercer día. El ejemplo, el cotrimazol, el conazol, óvulos o crema. Para este caso de tratamiento complicado. Tratamiento supresivo profiláctico de la candidiasis vulvovaginal recurrente, tenemos que colocar igual clotrimazol vía vaginal una vez por semana. Si no hay clotrimazol, ketoconazol 100 miligramos o 400 miligramos al día durante 5 días por un mes. Si no hay ketofluconazol 100 a 150, de preferencia 150 una vez por semana. Si la paciente tiene condiciones, se puede comprar itraconazol 400 miligramos vía oral una vez al mes al quinto día post menstruación. Todo esto como profilaxis en una cándida vaginal recurrente se tiene que hacer durante 6 meses, ¿ya? Para candidiasis vaginal recurrente. Tratamiento para la pareja, no se recomienda el tratamiento en este caso para la pareja, pero sin embargo, la infección puede transmitirse por vía sexual. Debido a esto, se puede considerar el tratamiento de la pareja de mujeres con recurrencia o cuando el hombre tiene balanitis. Si un caso, a toda paciente con tratamiento de vulvovaginitis hay que pedirle que no tenga relaciones por lo menos 2 semanas. ¿Ya? Pero si la pareja cuando va a la consulta, hay que preguntarle, a pesar que no seamos urólogos, hay que preguntarle si tiene lesión en la parte del glande o en la parte del prepucio, que se le llama balanitis, por cándida. Ahí en este caso sí se le pudiera dar a la paciente, pero si un caso no lo tuviera, no se aconseja todavía el tratamiento a la pareja. Se recomienda, como le digo, no tener relaciones sexuales durante el tratamiento tópico para evitar que arrastre la medicación. Por lo menos yo le digo a las pacientes 14 días. Así no quiera, 14 días. Veamos el siguiente punto, que es la vaginosis bacteriana. Es la causa más frecuente de la vulvaginitis del 40 al 50% de los casos. Es una alteración en el ecosistema bacteriano de la vagina, sobre todo por el crecimiento de la Gardnerella vaginales, junto con otras bacterias anaerobios, y con ellos dos disminuye los lactobacilos. ¿Y cómo se ve? Miren aquí, secreción amarillenta, que puede estar aquí y luego asciende y llega al cuello uterino y produciendo lo que es la cervicitis. Tenemos lo que es aquí, miren, la Gardnerella vaginales como primera causa. La segunda, el Mycoplasma hominis, bacteroides, Streptococcus y el Flucibacterium, entre otros. Este es, miren, la Gardnerella vaginalis. Vaginosis bacteriana, ¿qué hace? Entra, altera todo el ecosistema. Al alterar todo el ecosistema, se caracteriza porque hay cambios en la flora vaginal. ¿Y causado por quién? Por lo que ya les he mencionado. La Gardnerella vaginalis a la cabeza. Factores de riesgo
cuando la microbiota, sobre todo el lactobacillus, está disminuido. ¿Por qué disminuye? Ya les dije, puede ser por diabetes mellitus, por, por el HIV, o puede ser que la paciente usa bastantes agentes o jabones perfumados, disminuye el lactobacillus, disminuye el pH de la vagina, de ácido se vuelve alcalino, perdón, altera el pH de la vagina, de ácido alcalino y ocasiona este tipo de problemas. Promiscuidad, como siempre les digo, duchas vaginales, bajo nivel socioeconómico y la raza negra. Cuadro clínico, secreción blanca, o puede ser también blanco grisáceo, que se parece como una descarga vaginal. Miren aquí, parece una descarga vaginal que sale por la región vulvar y puede entrar en la región del cuello. Y si esto entra, puede producir problemas a nivel de trompa y a nivel de la caja pélvica. Aquí el olor fétido examinado, debido a este descarga vaginal, se va a producir lo que es el picazón o el prurito o el comezón en la región vulvar. Y si todo esto está irritado, te va a producir dolor a la relación, o sea, una dispareunia. Diagnóstico igual que el anterior. Hay que inspeccionar. Si de repente esa descarga vaginal no sobresale a la región vulvar y no te produce lesión eritematosa, la vulva puede ser normal. Colocas el espéculo y vas a ver justo en el fornix que se coloca ahí entre el cuello y la parte superior de la vagina un flujo grisáceo homogéneo con burbujas de aire. El cuello está irritado produciendo una cervicitis, la vagina está irritado produciendo una colpitis y son colpitis y cervicitis inespecíficas. La medición del pH ya se va alterando de 3.5 a 4.5, se va a oscilar entre 5 a 5.5, que ya prácticamente ya está llegando a perder la acidez y se puede volver alcalino. Observación del microscopio óptico, células epiteliales cubiertas de garnelela vaginales, como es el club cell, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el club C? Son células claves. Y para la vaginosis bacteriana tenemos los criterios de Hansen. ¿Cuáles son los criterios? Son cuatro. De los cuatro deben existir por lo menos tres. pH vaginal mayor a 4.5. Presencia de 20% de células clave o células CUR, que en este caso acá, células CUR tienen que ver el 20%. Células con borde no precisadas definidas rodeadas de abundante bacterias. Secreción vaginal adherente y homogéneo, lechoso. Y sobre todo la prueba de WIT. ¿Qué cosa es WIT? Traducción, olorcillo. ¿No? ¿Olor a qué? Al pescado. ¿Por qué? Por la amina. Y esto se hace en reacción, esta secreción con la acción de hidróxido de potasio al 10%. Coloca esa secreción en reacción al hidróxido de potasio, viene el olorcillo o el WIT y sale positivo. Teniendo de los cuatro, tres criterios de Hansel o de Ansel, perdón, ya se diagnostica como vaginosis bacteriana. Tratamiento, por ejemplo, de no embarazada o no grávida. Elección, metronidazol de 500 miligramos cada 12 por 7 días o metronidazol vía oral 500 miligramos cada 24 por 10 días. Puedes usar para lesión, en la zona de lesión, la clindamicina, ¿no? Que viene en crema al 2%. Al acostarse, siempre cuando coloquen cremas o coloquen óvulos, siempre hay que hacerlo que se coloque en la noche, sobre todo al acostarse, que haga toda su actividad, que vaya al baño a miccionar o hacer otra cosa, se coloca y ya no se levanta hasta el día siguiente. Tenemos lo que es la ampicilina más beta-lactamasa, vía oral 875 por 125 cada 12 horas por 5 a 7 días. Alternativo,
Sigue siendo el metronidazol, pero podemos dar 2 gramos. Por ejemplo, el tratamiento sindrómico, a veces no tenemos la suerte de tener un cultivo para el estudio de microscopio o laboratorio, podemos usar como manejo sindrómico 2 gramos. El metronidazol te viene de 2 gramos significa 4 tabletas en uno solo. O puedes usar la clindamicina vía oral, viene de 300, la ampolla viene de 600 cada 12 por 7 días. Cuando dé clindamicina a jóvenes hay que decirle a la paciente que esta clindamicina, ¿qué te va a ocasionar? Te va a ocasionar una colitis pseudo membranosa. ¿Qué quiere decir? Que te va a producir diarrea. Hay pacientes que tolera y no le da diarrea y hay otros pacientes que sí le da diarrea. Pero hay que decirlo, porque si tú no lo dices, la paciente después va a decir, mire, me ha dado el doctor esto y me he hecho, en vez que me haga bien, me he hecho mal. ¿Por qué? Tengo diarrea, me he hecho mal esta medicina. No, es un efecto lastimosamente de la clindamicina. Esta clindamicina también viene en óvulos, 100 miligramos cada 24 por 3 a 7 días o 7 noches. En tratamientos para la embarazada se puede usar metronidazol, porque el metronidazol es categoría B. Igual puedes usar vía oral, pero aquí sería 200 miligramos cada 8 por 7 días. Alternativo, igual que el anterior, 4 tabletas, pero esto se coloca luego del segundo trimestre. Si hablamos del segundo trimestre, estamos hablando a partir de las 26 semanas hacia arriba, pues dale metronidazol, ¿no? O también el vaginal chico, diríamos que es en gel, que viene 0,5% cada 12 por 5 días. Alternativo, la clindamicina, que también es categoría B. La clindamicina es el grupo de la lincosamina, 300 miligramos cada 12 por 7 días. Es tratamiento para la gestante. Consecuencias de la vaginosis bacteriana, sobre todo a nivel obstétrico, si uno no lo trata, te puede producir amenaza de parto pretérmino. Puede producir gestación pretérmino. ¿Qué significa? Que va a irritar el útero y va a producir las contracciones. ¿Qué más? El RPM, ruptura prematura de membrana. Este garnero vaginal va a entrar y va a romper las bolsas amnióticas y va a producir por consiguiente inflamación del amnio, que es amnionitis, y de la placenta corioamnionitis. Luego, si la paciente es una puérpera y ha entrado las gardenias vaginales, le puede producir endometritis o posparto o inclusive dentro de la gestación, de repente al término del parto, sea vaginal, cesárea y no se ha tratado de esta patología, te puede producir endometritis. A nivel ginecológico, las consecuencias que uno puede producir, síndrome disúrico. Recuerde, igual que la cándida en la vagina, asciende a la uretra, te va a producir disuria, ardor al miccionar. Luego endometritis post colocación del DIU. ¿Por qué colocación del DIU? Recuerde que el DIU tiene unos hilos que a nivel del cuello uterino se deja a 2 centímetros. Y esta gardnerela tipo Tarzán, ¿no? Agarran estos filamentos, estos hilos, y por esos hilos van subiendo, entran por el orificio cervical externo, pasa el canal endocervical, sale por el orificio cervical interno, llega al endometrio y le produce endometritis. La enfermedad pélvica inflamatoria puede producir, a veces hay gérmenes que no les gusta el endometrio, avanzan, llegan a las trompas, cualquiera de los derecha e izquierda, no le gusta la trompa, no produce salpingitis, algunos sí, algunos no, y salen por la fimbria y va a llegar al nivel de la cavidad pélvica. Y se dice que la vaginosis bacteriana es el facilitador del ingreso del HIV. Ya, es un facilitador, es su amigo, ¿no? Le dice, ven, ven HIV, ven aquí, y se van de la mano y facilita el ingreso del HIV. El otro patología es la tricomona
vaginales o tricomoniasis vaginales. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? Ahora lo pueden llamar infección de transmisión sexual. Muy común, causada por infecciones transmitidas por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginales. Causa de vaginitis aguda de 5 al 50% de los casos. Esta es una tricomona vaginal. ¿Qué le produce? Miren, ¿no? Líquido o flujo amarillento. Tricomona vaginalis es un parásito obligado, un microdepredador que fagocita bacterias. Se come a toditita lo que hay acá en la flora, o la microbiota o flora vaginal, a las células epiteliales y a los eritrocitos. Es flagelado y es un trofozoito anaerobio que no necesita oxígeno para producir daño. Factor de riesgo casi similar a las dos anteriores. Promiscuidad, coito 2 veces por semana y peor de eso, si de repente no se lava antes o después de cada coito, peor, ¿no? Bajo nivel socioeconómico y coexistente a otra enfermedad de transmisión sexual. El cuadro clínico, quiero que vean esto, miren, secreción vaginal persistente, tipo burbuja, miren. Y acá miren cómo está, miren. El cuello tiene un aspecto de fresa. ¿Ah? Así se ve, es una cervicitis por tricomona vaginales. A eso le llama también cuello tenido con aspecto de frutillo, o sea, con aspecto a fresa. Y esta secreción, miren aquí, abundante. Y esto se puede salir al exterior y puede ir a la uretra, igualito que los dos anteriores, y va a producir sintomatología urinario. Acá el pH vaginal pues ya no es ácido, ya prácticamente está perdiendo su acidez, está llegando a más de 5, ya a puerta de que sea alcalino. Diagnóstico es la infección. Si ustedes no ven nada, no significa que la paciente no tenga flujo. No solamente porque tiene flujo afuera ya es una vulvaginitis. Hay que mirar y luego mirar internamente. Especuloscopía, flujo espumoso y a veces con olor a fétido, abundantes burbujas, y esto puede producir una infección de la pared vaginal, produciendo una colpitis por microhemorragia de aspecto aframbuesado, de aspecto a fresa. Eso se produce en 25%. Y se dice que esta tricomona vaginalis, al igual que la vaginosis bacteriana, es un facilitador, pero no del HIV, sino del PVH. ¿Qué es el PVH? El virus del papiloma humano, causante de lesiones premalignas del cuello uterino, tanto en la vagina como en la región vulvar. La medición del pH marcado elevado más de 4,5. Observación al microscopio, presencia de tricomonas y abundante polimorfo nucleares a la microscopía óptica. Eso se ve un 70%. Tratamiento, metronidazol, que puedes dar vía oral 2 gramos, o puedes dar también uno cada 8, o cada 12, perdón, por 7 días. Aquí sí se debe de dar a la pareja. O también podemos tener el tinidazol, vía oral 2 gramos. Alternativa, metronidazol 500 cada 12 por 7 días. Si no le puedo dar 2 gramos, porque a veces el metronidazol en paciente puede producir una leve gastrolesividad, entonces se puede partir 500 miligramos cada 12 por 7 días. En gestación, evitar metronidazol en el primer trimestre por ser mutagénico y carcinogénico. A pesar que es categoría B, en el primer trimestre se debe de evitar el metronidazol. Dar segundo o tercer trimestre. ¿Por qué el primer trimestre? Porque recuerde que cada trimestre, el primer trimestre viene lo que es la organogénesis. ¿Qué es organogénesis? El nacimiento de todas las estructuras que tienen que tener el feto. Ya. El segundo trimestre ya es lo que es el crecimiento de estos órganos y el tercer trimestre ya es la maduración. Pero en el primer trimestre hay que evitar dar metronidazol.
Primer trimestre hasta las 13 semanas. A partir de las 14 ya se puede dar metronidazol. Mientras tanto, antes, no. Este es un resumen clínico de la vulvovaginitis que pueden revisar en cualquier literatura, que va a hacer la diferencia de las tres entidades, tanto en sus signos y síntomas, hallazgo clínico, montajes frescos, comentarios y sobre todo el PBH. Y entramos al segundo punto, lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? ¿Qué cosa es la enfermedad pélvica inflamatoria? Es un síndrome clínico. ¿Qué cosa es un síndrome clínico? ¿Qué síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que va a consistir en qué? En un dolor abdominal bajo o un dolor en la región pélvica. O sea, a esto también se puede añadir el flujo vaginal, como hemos visto. Primero el flujo vaginal puede ser cualquiera de estas tres características y si no se da tratamiento a tiempo, estos pueden ascender. Por eso acá he puesto que se presenta por infección ascendente, que llega al cuello del útero, puede llegar al endometrio o puede llegar a la trompa o puede llegar a la cavidad pélvica. La infección pélvica ocurre de manera más común por la adquisición de ITS, de la infección de transmisión sexual o enfermedad de transmisión sexual, por infecciones de flora endógena que ascienden al tracto genital inferior a través del endocervix. Como definición, seguimos que puede afectar únicamente al útero, provocando una endometritis, pero en este caso, felizmente, que es muy infrecuente, o por no decir menos frecuente, más se ciña, ¿dónde? En la parte de órganos vecinos ocasiona, por ejemplo, si se va a la trompa, ¿qué ocasiona? Suena una salpingitis. Si se va al ovario, ¿qué ocasiona? Una oforitis. Si se va entre la trompa uterina a nivel de la fibra y el ovario, se puede dar un absceso tubovárico, que ese absceso es el acúmulo de líquido con pus purulento. ¿Pus qué es? Es una infección. Y si a esto se agrega, puede producir una peritonitis pélvica o una pelviperitonitis. ¿Por qué peritonitis? Porque esta secreción va a irritar la cavidad pélvica. La cavidad pélvica está revestida ¿de qué? Del peritoneo parietal. Peritoneo parietal porque va a revestir toda la pared de la cavidad pélvica. Por eso que va a producir peritonitis pélvica. Su epidemiología, más de 1 millón de mujeres por año son tratadas por salpingitis aguda, que es la primera entidad que se presenta en una enfermedad pélvica inflamatoria. La incidencia es máxima en adolescentes y menores de 25 años. ¿Por qué? Porque recién se están iniciando lo que es su vida sexual, no tienen experiencia, no tienen conocimiento y por ende son más propensos. Oigan esto, la salpingitis aguda es responsable del 20% de los casos de infertilidad. ¿Por qué? Porque la salpingitis, que es una infección de la trompa uterina, ¿qué pasa cuando hay infección de la trompa uterina? La mucosa que tiene la trompa uterina reduce la luz de la trompa y se pegan a veces. Y el óvulo que supuestamente sale, termina su ciclo ovárico, se rompe el folículo, sale el óvulo y el óvulo migra y espera al espermatozoide este, en la región apular. Entonces, ahí el óvulo está, viene el espermatozoide, pero como está obstruido, no puede pasar. Entonces causa una infertilidad. Entonces, es el responsable del 20% de casos de infertilidad. Su causa se divide en dos grandes grupos, ¿no? Los aislados para EPIs son Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis que les comenté en las primeras diapositivas. Bacterias aeróbicas,
ya saben que son bacterias aeróbicas. A la cabeza, Gardnerella vaginalis. Enterobacterio gram positivo, la E. coli, Proteo mirabilis, Klebsiella, Streptococo grupo beta hemolítico. La clamidia, acompañada de las bacterias anaeróbicas, Streptococcus, Bacteroides, Mycoplasma humini, Gentalium, Uroplasma, Actinomyces y la Mycobacterium tuberculosis. Esta Mycobacterium tuberculosis es la que se le llama la tuberculosis genital. ¿A dónde ataca el Mycobacterium tuberculosis? Ataca en la trompa uterina, produciendo TBC genital. Factores de riesgo, como toda la patología, edad entre 15 a 25 años. ¿Por qué? Por su inicio de su vida sexual muy temprano. No tiene conocimiento de nada, y si a esto se le agrega que no tiene confianza a los padres, solamente la amiga también es una experta igual que él o ella. Entonces, empieza su vida sexual, se encuentra con una mujer, un hombre que de repente tiene una infección y no se dan cuenta y mantienen la relación y se puede infectar. La promiscuidad, se dan cuenta que la promiscuidad está en todo, tanto en la vulvovaginitis como en la EPI, ¿no? La promiscuidad porque tiene múltiples parejas sexuales y si a eso le agregas que el hombre no usa preservativo, entonces fácilmente puedes contagiar. Los métodos anticonceptivos no barrera. A veces dicen, no, yo estoy tomando anticonceptivo, me va a proteger. Te protege de del embarazo, pero no te protege de la infección, de transmisión sexual, de la vulvovaginitis, de la EPI. ¿Qué es lo que te protege? Los condones masculinos, ¿no? Los preservativos. La ectopia cervical, cuando hay una lesión aquí, es como un caldo de cultivo porque está la herida fresca e inmediatamente puede entrar el germen y producir también eh, problemas. Episodios antiguos o antecedentes de EPI, la paciente o tiene antecedentes de EPI recurrentes, se trata y está un tiempo nuevamente comienza a tener actividad sexual, no sé si es con el mismo, de repente conoce a otro y si no se cuida, vuelve a recaer. Y las relaciones sexuales durante la menstruación. Aquí, por ejemplo, está en inglés, que se traduce que no me importa la hora del mes que sea, señora. ¿Qué significa? Que el hombre le dice, no, queremos tener relaciones. La mujer, no, estoy con la regla. No, no importa. Hasta dicen, no, es mejor todavía para que estés más excitada. No. ¿Por qué? Porque en la menstruación, ustedes saben, jóvenes, que el cuello uterino en la menstruación se abre para que salga pues la menstruación, para que salga el endometrio descamado por acción del estrógeno y la progesterona. Entonces tiene que salir, por eso que se abre el cuello. Y si tú estás con la menstruación y suponiendo caso tengas un flujo que no te das cuenta que está dentro de la vagina, al tener relaciones estás arrastrando todo lo que es el flujo vaginal de la vagina al cuello uterino y va a entrar porque el cuello está abierto. Más fácil todavía que un cuello que no está abierto normal y a pesar que no está abierto, porque siempre hay un espacio pequeño, por ahí entra el microbacteria o el microorganismo, entra como sea ahí, rampando ahí, como sea entra. Y si te hago la menstruación, cuello abierto, es como que estuvieras entrando pues a un sitio, a un estadio, a un teatro, qué sé yo, con la puerta abierta entras fácilmente. Entonces no se debe de tener relaciones sexuales durante la menstruación. Así quiera, nada. Si insiste, pues que se compre muñeca inflable que se vende por ahí, ¿verdad? Otro, la vaginosis bacteriana, que también es otro factor de riesgo, como le dije, que es producto de lo que es la Gardnerella vaginalis. También te va a producir
como factor de riesgo. Los DIUs, ¿no? Los DIUs, sobre todo la T de cobre, en la cual acá no se ve, pero en el otro extremo están los hilos. O acá creo que ven en los hilos, miren, acá hay unos hilitos que eso se corta a 2 centímetros del cuello uterino cuando se inserta y esos hilos es como un colgador para que el germen se trepe y por ahí suba. Las duchas vaginales, sobre todo con sustancias irritables o sustancias perfumadas, alteran el pH vaginal. ¿Cuál es la fisiopatología? Miren aquí. Acá entra el germen, ¿no? Acá están las bacterias, todo, puede pasar. Tiene relaciones, junto con esto va migrando. A algunos les puede gustar el endometrio, puede producir endometritis, pero felizmente es poco frecuente. Entonces va a atravesar el orificio cervical externo, el conducto endocervical y el orificio cervical interno. Ya entró al útero. ¿De ahí qué hace? Se van a las trompas, miren. Se van a las trompas. Llega, si le gusta la trompa, se queda aquí produciendo salpingitis. Y si no sigue avanzando, llega a la fimbria y, y se puede quedar aquí o se puede quedar aquí, formando los accesos tubo várico. Esa es la fisiopatología de este germen por ascenso que va a producir una enfermedad pélvica inflamatoria. Como resultado de esta infección ascendente que alcanza las trompas y la acción inflamatoria que se produce, van a ocurrir dentro de la trompa fenómenos de vasodilatación, transsudación de plasma y destrucción de endosal. ¿Qué significa? Que se van a abrir los vasos, el plasma se va a transducir y el endosalping, que es la capa interna de la trompa, y va a producir destrucción. Al tener estos tres componentes, ¿qué se va a producir? El exudado purulento. ¿Ya? El exudado purulento. Ahora, hay clasificación clínica para lo que es el estadio, lo que es en el primer estadio. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el estadio 1. ¿Qué cosa te da el estadio 1? Que se produce lo que es la salpingitis aguda sin pelvis peritonito. O sea que la infección está solamente en la trompa y todavía no ha bajado a la cavidad pélvica. Entonces, ¿qué te da como cuadro clínico? Dolor. Dolor en la parte de la región anexial o en la parte de la fosa ilíaca izquierda o derecha. Y cuando uno hace un tacto vaginal, ¿qué van a palpar los dedos? Van a palpar como el cordón de una plancha. No sé si ustedes planchan su ropa, me supongo que sí, ¿no? Ese cordón grueso, uno hace el tacto vaginal y se dirige a los anexos hasta la trompa, vas a palpar ese grosor. Entonces quiere decir que es su estadio 1. Mayormente las trompas en una ecografía no se ve. Que te diga un ecografista, trompas y ovarios normales, te está mintiendo porque la trompa no se ve en ecografía. ¿Cuándo se ve? Cuando está engrosado. La trompa mide desde el extremo más proximal a distal un promedio de 0,3 a 1,5 centímetros. Ya, pero cuando están engrosados, pueden medir más el grosor del diámetro. Ahí sí se puede ver la ecografía, pero mientras tanto, no. En el estadio 2 es salpingitis aguda con pelvis peritonitis. Aquí ya esta infección ha formado, ya pus, está haciendo drenajes. ¿Por dónde? Por la fimbria. Y va a caer a la cavidad pélvica. Por eso cuando hace un tacto vaginal o hace una evaluación abdomino pélvico, ¿qué vamos a hacer? El signo del rebote. Uno presiona, tipo de Marburg, ¿se acuerdan? Apendicitis, ¿no? ¿No? Entonces hace presión, ¿ya? Y después suelta el rebote y la paciente dice, ah, me duele. Entonces estaríamos en un estadio 2, que es salpingitis aguda con pelvis peritonitis. Lo de estadio 3 es una salpingitis con formación de absceso tubovárico. ¿Qué significa? Que aquí ya hay pus, o sea, es un piosalping. Pio es pus, salping
trompa. Entonces hay una colección purulenta entre la trompa y el ovario. Entonces, eso va creciendo formando el absceso. Y si ese absceso sigue creciendo y si se rompe todo ese contenido, va a caer. Pero antes que se rompa, forma lo que son plastrones, como un acúmulo de líquido. ¿Ya? Y cuando uno hace un tacto vaginal, aparte de ver el engrosamiento de la trompa, vas a palpar una masa ahí en la parte del anexo, puede ser derecha o izquierda. Entonces, por clínica se puede palpar. Y si esto sigue avanzando y no avanzamos, pasamos al estadio 4 que ya es una ruptura de este acceso tubovárico. O sea, aquí ya todo el componente purulento ha drenado en la cavidad pélvica y abdominal. Y aquí puede desarrollarse lo que es el shock séptico, que es una afección grave que se produce debido a este líquido que se ha caído dentro de la cavidad pélvica. Entonces, podemos llegar de una simple EPI de primer grado a un shock séptico por ruptura del acceso. Entonces, tenemos que tratarlo siempre con tiempo. Y luego vamos a tener lo que es la clasificación laparoscópica, porque también por vía laparoscópica también hay diagnóstico. Cuando es leve, miren aquí, hay edema leve, hay eritema y las trompas se mueven fácilmente, pero aquí ya no hay exudado, todavía no se da lo que es el trasudado, el vasodilatación y la destrucción endosalping. No sea para que se forme el exudado purulento. El moderado de edema va aumentando. El eritema, hay constantemente ya engrosamiento y aquí ya se evidencia un material purulento. Aquí las trompas no se mueven. ¿Por qué? Porque se adhieren y forman lo que son adherencias. Entonces se van moviendo. En el grado severo ya hay, miren aquí, la presencia de líquido, un piosalpi o ya un absceso tubovárico. Entonces, ese es el diagnóstico por la paroscopía de la EPI. El cuadro clínico, el dolor abdominal bajo es el síntoma principal. Este es un dolor tipo sordo, aunque que a veces puede ser continuo o puede ser insidioso. Y también vamos a tener síntomas y signos. Como le dije, es un síndrome clínico que tiene síntomas y signos. En cuanto a los síntomas, el dolor abdominal bajo, la dispareunia, flujo vaginal anormal, o puede ser leucorrea, sangrado vaginal anormal, si es que hay irritabilidad en el cuello uterino, puede producir también un poco de sangrado. Los signos, dolor a la palpación, uno hace la palpación, hay dolor en la parte abdominal bajo, en la región pélvica. Cuando uno hace tacto vaginal a la exploración bimanual. ¿Qué significa exploración bimanual? Cuando coloca o introduce el segundo y tercer dedo en la vía vaginal con tu mano diestra y con tu mano siniestra palpas la región suprapúbica. Y ahí haces, mueves el cuello y mueves tu mano arriba. Si la paciente dice, doctor, me duele es porque hay dolor a la posición cervical. Fiebre que puede ser igual o mayor de 38. Otros cuadros clínicos que se puede encontrar es el aumento de flujo vaginal o cervical en un 74%, el sangrado anormal puede ser intermenstrual o postcoital, 45%, síntomas urinarios. Ya les expliqué que se asciende la uretra y ocasiona lo que son síntomas urinarios y los vómitos. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el vómito? Esto es cuando ya esta EPI va llegando y puede comprometer a otros órganos, por ejemplo, en el hígado, que eso lo vamos a ver más adelante. Diagnóstico, tenemos 5 tipos de diagnóstico. Primero, la exploración física. Luego se hace la biopsia, se hace una ecografía transvaginal, la paroscopía diagnóstico y exámenes de laboratorio. Pero la EPI a veces clínicamente se diagnostica mediante los criterios de Hager que vamos a ver más adelante.
pero le tenemos que traer esto. Exploración física, primero, inspección, ¿no? Ver si hay alguna normalidad, la región perineal, región vulvar. ¿No? Luego colocamos el espéculo y encontramos una cervicitis, infección del cuello, un flujo endocervical purulento que sale o puede que ascienda o puede también que esté saliendo porque ya se ha acumulado. Eso será un 74%. Tacto vaginal, dolor, amunización del cuello y dolor anexial. La exploración bimanual se da casi el 90%, por eso que esta EPI se diagnostica clínicamente. Puedes palpar masa, puede haber una masa pélvica, sospecha de un absceso tubo-várico. Si hay signo de rebote positivo, quiere decir que se ha roto el absceso y todo el componente ha llegado al peritoneo de la pelvis, produciendo una pelviperitonitis o una peritonitis pélvica. Y dolor en hipocondrio derecho del 5 a 10%, como le digo, esta EP puede llegar a la región hepática produciendo lo que son a nivel del hígado. Ahí vamos a hablar de un síndrome, que lo vamos a decir más adelante. Luego se puede hacer biopsia endometrial, ¿no? Con evidencia histopatológica de endometritis. Uno hace una biopsia, esta es una cureta de Nova, se hace el raspado tanto la parte derecha e izquierda, superior e inferior, ¿no? Y tenemos que, se coloca, lógico, un espéculo y se hace la biopsia endometrial. La ecografía se puede hacer, ¿no? Es un procedimiento que demuestra si hay líquido en las trompas o líquido peritoneal. Y miren aquí, aquí hay un absceso, miren, es un piosalpi. Acá está el ovario y miren, este es un absceso tubo ovárico, al costado del ovario, ¿no? Acá no se ve trompa. Acceso tubo ovárico. Tubo ovárico. La paroscopía diagnóstica, miren aquí, acúmulo de líquido, una trompa rechoncha, como le decimos nosotros, engrosado y hidrosalpio. Y esto ocasiona adherencia, por eso es que la trompa se pega, producto de la adherencia por la zona inflamatoria. Laboratorio, podemos pedir PCR, no proteína reactiva, velocidad de sedimentación globular, hemograma, donde se va a producir leucocitos con desviación a la izquierda. ¿Qué significa con desviación a la izquierda? Cuando los leucocitos están por encima de 10.000 y los abastonados están por encima de 5%. ¿Qué son los abastonados? Son los leucocitos inmaduros. Segmentados, leucocitos maduros. La GNRH, la gonadotrofina crónica humana en suero. ¿Por qué pedimos? Todo paciente que viene con dolor abdominal bajo o dolor pélvico y cuando hacen tacto encuentra una masa, hay que pedir su unidad beta, a pesar que la paciente te diga que su fecha de última regla ha sido hace 5 días. Porque a veces la paciente te puede mentir. ¿Por qué estás obligado? Porque puede ser un embarazo ectópico. Tú estás pensando en un absceso y al final puede ser un embarazo ectópico. Entonces, todo paciente con dolor en región pélvica, ecografía y su beta-HCG o la atrofina crónica humana en sangre, no en orina, en sangre. Y si haces la, si tienes la oportunidad de un laboratorio, puedes hacer cultivo de secreción endocervical para aislar estos dos componentes, Neisseria gonorrhoeae o Clamidia trachomatis. Cultivo de secreción tenida por culocentesis. ¿Qué cosa es la culocentesis? Que a nivel de la región del forno, donde están los costados del cuello uterino, como hay masa, a veces con una jeringa, aspiramos y coleccionamos esa secreción y podemos aislar los componentes que ya se han mencionado, que es la Neisseria gonorrhoeae, clamidia y los gérmenes aerobios y anaerobios. En cavidad uterina también se puede hacer el cultivo de secreción para aislar los mismos gérmenes que estamos comentando. Y si entramos a la cavidad peritoneal y si hay líquido, esto también hay que cultivarlo. Esto se hace por vía laparoscopía, una laparoscopía diagnóstica. Hay líquido, se extrae y mandamos a cultivar para encontrar cualquiera de estos gérmenes. Lo que le decía, los criterios clínicos de Hager. Hay criterios mayores y criterios menores. ¿Ya?
Criterios mayores, hay dolor en abdomen inferior o dolor en la región pélvica, dolor a la movilización de cervix. Ustedes agarran con su segundo y tercer dedo, palpan el cuello y ¿qué hacen? Movilizan derecha, izquierda o arriba o abajo. Pero eso hay que decirle a la paciente. Si uno no le dice eso a la paciente ¿qué va a pensar? Que le estás haciendo tocamientos indebidos, porque la paciente siente y tienes que explicarle, ¿ya? Dolor a la palpación de los anexos, historia de actividad sexual en los últimos meses y ecografía no sugestiva de otra patología. Estos son criterios mayores. ¿Qué significa ecografía no sugestiva de otra patología? Que no sea pues un acceso tubovárico, puede ser embarazo ectópico, puede ser un quiste a pedículo torcido o torsión ovárica. Criterios menores, que tenga temperatura por encima de 38 grados, la secreción o el líquido que tiene es material purulento obtenido por culosíntesis o laparoscopía diagnóstica, la velocidad de sedimentación está elevada, se puede evidenciar colonización cervical por conococo clamidia y la presencia de 5 leucocitos por campo a la microscopía óptica o una leucocitosis por encima de 10.500. Perdón. Ahora, ¿qué dice el criterio clínico de Hager? Basta que yo tenga 3 criterios mayores y un criterio menor, hago el diagnóstico clínico de EPI. Por decir, si la paciente tiene dolor abdominal bajo, dolor de administración de cervix, dolor a la palpación, y puedo tener uno de ellos, temperatura, por decir, o batería purulento teniendo una secreción o un BS elevado, hago el diagnóstico de EPI por clínica según el criterio clínico de Hager. Diagnóstico diferencial. Como es una región pélvica, hay que hacer el diagnóstico diferencial, jóvenes. 4 grandes grupos. Cuadros obstétricos, los que le dije. Gestación ectópica o embarazo ectópico. Ya. ¿Por qué? Porque el embarazo ectópico lo más frecuente es en la zona ampular. ¿Por qué? Porque es la más gruesa, ahí es donde se inicia la fecundación. Pero la gestación o el embarazo ectópico complicado se localiza a nivel del istmo. ¿Por qué? Porque la luz de la trompa es más chico, tiene menos luz. Por eso que el embarazo ectópico ahí se complica. ¿Qué significa se complica? Se rompe o que también le llaman se estalla y rompe la trompa y la paciente viene con sangre. Eso es una emergencia obstétrica que hay que hacer. El aborto séptico, la paciente se va a un sitio de dudosa procedencia y hace maniobras abortivas, no tiene la más mínima asepsia debido y viene el paciente infectado. A nivel ginecológico, la endometritis severa te ocasiona dolor en la región pélvica. Quiste ovárico complicado. ¿Qué significa el quiste? A pedículo torcido o torsión ovárica. Quiere decir que, por ejemplo, hay un quiste de ovario. El ovario mide 3 centímetros, 3 por 1,5 por 1. Si tienes un quiste de 3 centímetros, jamás se va a torcer. Pero si tienes 5 a 6 centímetros, se tuerce. ¿Por qué se tuerce? Porque el quiste es más grande y le gana en fuerza al ovario y lo voltea al pobre ovario y el quiste se tuerce. Entonces eso ocasiona también dolor. La dismenorrea intensa, o sea, dolor a la menstruación. Aunque la menstruación, en vez que sea anterógrada, o sea, que se salga al exterior, se hace retrógrada. Se moviliza a nivel de la trompa y cae. Si queda en el ovario, te va a producir quiste endometriósico. Abres el quiste endometriósico y tiene forma de aspecto achocolatado. Si lo ves en una ecografía, el quiste se ve de vidrio esmerilado, que es muy diferente a un quiste simple de ovario. Y eso se le llama endometriosis. Esa es una dismenorrea intensa. Ovulación dolorosa cuando la LH en su segundo ciclo ovárico rompe el folículo y mayormente hay gotitas de sangre que caen en la cavidad, pero lastimosamente ese folículo se rompe y se abre demasiado, se formando un quiste, a eso se le llama quiste hemorrágico, cuerpo lúteo hemorrágico también se le llama, y hay cantidad de sangre
que si es de mayor cantidad, por lo menos de 3 a 4 centímetros, se tiene que entrar para operar por vía laparoscopio, pero si es de 1 centímetro, eso solito puede revertir. ¿Ya? Cuadros urológicos, una infección del tracto urinario bajo, que es la cistitis, una infección del tracto urinario alto, la pielonefritis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la pielo te da fiebre y la cistitis no te da fiebre. Y la cistitis renoureteral, que se produce la infección en la vejiga y que va todo el conducto ureteral hasta la porción renal, pues se llama renoureteral. Y los cuadros gastrointestinales, sobre todo la apendicitis. ¿Por qué? Porque la apendicitis se localiza en la fosa ilíaca derecha. Aquí está en la fosa ilíaca derecha, está el ovario. Una gastroenteritis también te ocasiona un dolor en la región pélvica. Y la diverticulitis. Pero, ¿qué cosa es la diverticulitis? Primero tenemos que saber qué cosa es la diverticulosis. La diverticulosis es la herniación de la mucosa colónica. Se forma como una bolsa. Y si esa mucosa, esa bolsita, ese divertículo, se cierra por un fecalito, ¿ok? Y la mucosa colónica va a secretar mucosa. Entonces, si no puede salir, eso se traduce como una diverticulitis, o sea, como una apendicitis del lado izquierdo. Por eso cuando toda paciente que viene a emergencia con dolor pélvico agudo, el emergenciólogo le evalúa, le pide sus exámenes, todo, y manda interconsulta a gineco y una interconsulta a cirugía. Gineco para descartar gestación ectópica, descartar quiste ovárico porción o quiste pedículo torcido o torsión ovárica o cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Y qué hace el cirujano? ¿Qué descarta? Apendicitis o diverticulitis. Más que todo apendicitis. Por eso que manda, si ustedes trabajan en un sitio, paciente viene con dolor pélvico, pidan todos los exámenes, ecografía, exámenes de sangre, orina, todo, y manden interconsulta a gineco y a cirugía para que puedan descartar estas tres entes. Urología podría ser, pero muy raro, salvo que seas piña, tengas un cálculo, para eso ustedes piden una ecografía. Si en la ecografía abdominal, a veces incidentalmente encuentran a nivel de la vejiga, casi en el tercio inferior del conducto ureteral, encuentran un pequeño cálculo, te ocasiona dolor, ahí podrías hacer una interconsulta a urología, pero el urólogo está al retén. ¿Qué significa el retén? Está al llamado. Los que sí estamos presencial son los cirujanos y los ginecólogos. Tratamiento empírico significa que uno hace retraso de diagnóstico y tratamiento aumenta la aparición de secuelas. O sea, dicen, no, te va a pasar así nomás, tómate tu paracetamol para el dolor, listo, no hay problema, no estás revisándote nomás. Ahí comienzan los problemas. No se reconoce muchos episodios que constan con signo en específico, como sangrado normal disparado en el flujo vaginal. El tratamiento empírico no perjudica las otras causas de dolor abdominal bajo. ¿Ya? Criterios, tratamiento ambulatorio de EPI, criterio clínico. ¿Cuándo hay que tener criterio para un tratamiento ambulatorio de EPI? Cuando no haya fiebre, no tenga temperatura, o sea que esté febril, menor de 38 grados. Tú le tomas un examen, un hemograma, y te salen leucocitos normales, leucocitos de 6 a 10.000, te sale menos de 10.000, tranquilamente a su casa, puede recibir tratamiento. Le haces un examen clínico, no hay ración peritoneal mínima, no hay signo de rebote, a su casa. Multíparas, a su casa. Facilidad para seguimiento y cultivo, a su casa. Sin antecedente de episodio a su casa. Y si tiene un DIU, eso sí, hay que retirarlo. Ausencia de gestación, le pide su unidad beta, está negativo, a su casa. Entonces, ¿qué hace el tratamiento
ambulatorio o tratamiento domiciliario. Hay tres esquemas o tres regímenes. No es solamente yo quiero que ustedes aprendan régimen A o solamente régimen B o régimen C. Puede haber en combinaciones. Entonces, yo a veces hago combinaciones, pero acá les traigo como régimen. Cetrazona de 250. La cetrazona te viene 1 gramo en ampolla. La cetrazona, ¿qué cosa es? Es una cefalosporina de tercera generación que te va a cubrir todo, anaerobio, grupo negativo positivo. Es una de tercera generación. Le puedes dar 1/4 de la dosis como dosis única. Si no tienes cetrazona, cefisima, perdón. Que la cefisima también es una cefalosporina de tercera generación. Viene en 400 miligramos vía oral, dosis única. Cualquiera de los dos puedes dar. Y le adicionas doxiciclina. Que la doxiciclina es una tetraciclina de acción larga. ¿Ah? ¿Cuánto viene? 100 miligramos vía oral. En otros países hay doxiciclina en ampolla, pero acá solamente hay vía oral. Cada 12 durante 14 días. El régimen B, levofloxacina. ¿Qué cosa es la levofloxacina? Es una quinolona de tercera generación. Viene de 500 vía oral cada 24 más metronidazol de 500 cada 12 durante 14 días. El otro régimen es la moxifloxacina, que también es una quinolona. ¿Ya? Y esto es de cuarta generación, viene de 400 vía oral cada 24 durante 14 días. Se puede usar combinación. En la práctica diaria que nosotros hacemos es, agarramos doxiciclina 500, no, perdón, doxiciclina 100 miligramos cada 12 por 14 días y jalamos metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Esto porque tenemos en nuestro establecimiento. Levofloxacina no hay, moxifloxacina no hay porque es caro. Si la paciente puede comprar, pueden usar el régimen B. Si puede comprar moxifloxacina, pueden usar el régimen C. Pero si la paciente no tiene plata y va a la posta, podemos optar por esto. Cetrazona 1/4 o cefipim. Pero yo hago esta para práctica. Ahora, ojo, ese es criterio de cada médico. Otro médico puede decir, no, yo uso cefipime con metronidazol o doxiciclina con levo. Es criterio de cada médico. ¿Ya? Pero en el manejo sindrómico para síndrome de dolor abdominal bajo siempre hacemos esto. Doxiciclina y metronidazol cada 12 por 14 días. ¿Damos tratamiento a la pareja? Sí, damos tratamiento a la pareja. ¿Qué cosa es la citromicina? Es un macrólido. ¿Ya? ¿Cuánto viene? 500 miligramos. 2 gramos, o sea, 4 tabletas vía oral damos a la pareja como dosis única. Se toma las 4 tabletas de citromicina y listo. Alternativa, tetrazona 1/4 de ampolla más doxiciclina 100 vía oral cada 12, pero por 7 días. Un ratito, por favor. Un ratito, joven, un momentito.
Un momentito, jóvenes, ¿ya? Un ratito, por favor.
Disculpen muchachos, sino que ha sido un episodio. Bueno, ¿están ahí? Sí, doctor. Ya. Sí. Tratamiento hospitalario de EPI. Por ejemplo, acá tenemos criterios clínicos, diagnóstico incierto. A veces el diagnóstico uno dice, no, puede ser, como no puede ser, mejor hospitalizar. Emergencia, descartar, como le dije, apendicitis, embarazo ectópico si lo hay, sospecha de absceso pélvico, seguimiento inseguro, que quiere decir que la paciente no se le ha hecho el seguimiento como debe ser, pobre tolerancia al tratamiento ambulatorio, porque a veces la paciente se rehúsa, a veces no quiere tomarlo, su evolución es desfavorable, mujer adolescente, que son a veces muy pocas adolescentes que cumplen el tratamiento, mujer infectada por VIH. Tratamiento hospitalario, también hay dos regímenes, ¿no? Para estadio 3 y 4 tenemos a la cefipime 2 gramos, la cefipime es una cefalosporina de cuarta generación. Viene en ampollas, 2 gramos cada 12, o ceftriaxona, que ya hemos dicho, ceftriaxona de tercera generación, que viene en ampolla de 1 gramo cada 2 gramos, cada 24, más doxiciclina 100 miligramos cada 12, intravenosa o vía oral. Como le dije, acá en el Perú no hay doxiciclina endovenoso. O el régimen B, que puede ser gentamicina 240, la gentamicina te viene de 80, puedes dar 80 cada 8, o también viene 160, más clindamicina 900. La clinda te viene 300 vía oral y 600 endovenoso. Darías media ampolla cada 8 horas intravenosa hasta producir la defervescencia. ¿Qué cosa es la defervescencia? El paciente ya no tenga fiebre y haya mejoría clínica. Después continuar vía oral, clindamicina 100, vía oral o perdón, doxiciclina 100 vía oral o clindamicina de 450 o tableta y media cada 8 horas vía oral hasta completar 14 días. Para términos así prácticos, nosotros hacemos movimiento de régimen. Por ejemplo, si está hospitalizado, optamos por colocar ceftriaxona 2 gramos cada 24, clindamicina 900 cada 8 y gentamicina 240, perdón, 80 cada 8 horas. Eso lo hacemos a nivel hospitalario. Si ya con eso se produjo la defervescencia, lo pasamos a vía oral, usamos como el anterior doxiciclina con metronidazol o en este caso podemos usar doxiciclina con clindamicina. ¿No? Aquí puede ser 100 y acá puede ser, yo prefiero 300, porque si le doy 450 te va a producir colitis pseudomembranosa. Entonces cada 8 horas, ¿ya? Hasta completar los 14 días. Si está hospitalizado 3 días, faltaría 11 días para 14 días, le doy esto por vía oral. Ahora, tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los criterios clínicos quirúrgicos cuando el acceso tubo que no disminuye luego de las 72 horas? Si tienes un acceso y no ha reventado, das tratamiento vía hospitalario, vía endovenosa y no ha disminuido ese acceso, en 3 días o 72 horas, criterio para entrar a operar. Acceso tubo ovárico residual, si se ha roto pero no ha disminuido, sigue más de 4 centímetros, debemos de entrar por vía laparoscópica. Ruptura de acceso tubo ovárico, también criterio para cirugía, falta de respuesta al tratamiento médico y epicrónica o a repetición. Tratamiento quirúrgico puede ser de segundo, tercero o cuarto grado con criterio de urgencia quirúrgica. La opción aquí quirúrgica dependiendo del hallazgo intraoperatoria. Drenaje y aspiración del acceso, puedes drenar y aspirar el acceso o pues si ese acceso o ese pus ya va a la trompa, lo ha obliterado, ya no hay nada que hacer, se hace la salpingectomía. ¿Qué es salpingectomía? Extracción de la trompa. Puede ser de un lado o puede ser bilateral, de los dos lados. Si eso ha comprometido el ovario más la trompa, se hace la salpingoferectomía. ¿Qué quiere decir? Que saco una trompa y un ovario que puede ser de un lado o puede ser bilateral. O si esto ha comprometido ya lo que es el útero, podemos hacer la histerectomía más salpingoferectomía uni o bilateral. Complicaciones más comunes e importantes, como le dije, es la infertilidad que sea un 20%. Las tasas de embarazo ectópico se incrementa cuando tiene 6 a 10 veces más en pacientes que han tenido antecedente de EPI. Y aquí tenemos, miren acá un acceso completamente desarrollado. Miren aquí. Al hacer un corte sagital, miren,
tubo progresado, que llega a los ovarios, mire, de trompa llega a los ovarios. Acá gran quiste, tubo ovárico, este es el ovario, ¿ah? Gran quiste, tubo ovárico, esto, miren, tubo ovárico. Aquí tenemos un hidrosalping pequeño y un hidrosalping moderado. Eso que le llamamos nosotros trompa rechoncha. Acá miren, un gran quiste, miren acá. Que ya todo, acá está el ovario, miren, grandazo este quiste. Complicaciones, lo que se debe hacer, miren aquí tenemos acá lo que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la que te ocasiona también diferencia de lo que es el acceso tubo-ovárico, ¿ya? Este es el ovario, este es la trompa y el útero. Aquí miren el útero, el ovario, la trompa, ovario derecho, ovario izquierdo, este es el intestino, el bowel, el intestino. Y tenemos aquí los múltiples adherencias pélvicas que van de la trompa hacia la cavidad pélvica. Y esto es lo que le digo, este es el hígado. Miren acá, este es el síndrome de Fibro-Curtis. ¿Qué cosa es el síndrome de Fibro-Curtis? Es una perihepatitis, es una inflamación de lo que es la superficie del hígado y se forman las adherencias. Entonces, esta es una adherencia inflamatoria de la cápsula del, del hígado hacia el peritoneo, o sea, hacia la cavidad abdominal, su parte anterior. Este se le llama síndrome de Fibro-Curtis o perihepatitis. Acá igual, miren, esta es la cavidad abdominal. Miren, estas son las adherencias que pueden ser a nivel del ovario, a nivel del ovario que está a nivel del hígado. Miren acá, múltiples adherencias, síndrome de Fibro-Curtis. ¿Cuál es la prevención? Desarrollo de programas educativos en salud sexual. Hay que decirle a los alumnos de colegio que no inicien todavía su relación sexual mientras no tenga conocimiento de ello. Desarrollar conciencia de la población sobre las infecciones de transmisión sexual y sus posibles complicaciones. Participación en el hombre en la prevención de ITS. Hay que decirle al hombre que si va a estar con una, tiene que protegerse, pues no practicar la vida poligamia. Uso del preservativo condón en sus prácticas sexuales, retrasar el inicio de la actividad sexual y no tener número de parejas sexuales, si es posible que se vuelva monogamia. Bien, un mensaje a cada uno de ustedes: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están ahí? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Preguntas? No, doctor, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Si no hay pregunta, entonces se da por terminar la clase teórica correspondiente al día de hoy. Listo.